momento de una entrevista y vamos a hablar un tema muy importante en estos momentos donde se están dando tantos casos de COVID positivo en nuestro país. Y es el tema de cómo se pueden manejar, cómo se están manejando los días de cuarentena y aislamiento en los temas laborales. Vamos a hablar con el experto Raúl Jordán de Mitradel. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Señor Raúl, si enciende el micrófono, por favor, para escucharlo. Hay muchas interrogantes acerca de este tema, pues los trabajadores preocupados por cómo se están llevando estos días en los que tienen que guardar cierta cuarentena por ser contacto estrecho o contacto directo con alguien que se presenta como COVID positivo. Señor Jordán, ¿me escucha? Sí, te escucho atentamente. ¿Me logras escuchar? Perfecto, ahora sí lo escuchamos. Sí, ante todo, quería darte las gracias a ti por la entrevista y a todos telescuchos, a todos los televidentes, pues que tan atentamente nos prestan atención, nos dan la oportunidad para nosotros como Ministerio de Trabajo poder expresar y explicarles las medidas que se están utilizando en materia laboral con respecto a la situación de los aislamientos y también de lo que son las incapacidades a causa del COVID-19. Primero, debemos nosotros hacer una declaración y es qué se considera por contacto estrecho. Esta declaración la hacemos en virtud de que muchas personas se está dando la situación de que un compañero de trabajo sale positivo y de una vez lo catalogan como un contacto estrecho. Realmente se tienen que dar ciertas circunstancias para ser considerado contacto estrecho. Una de ellas, como bien lo ha explicado la autoridad sanitaria, el MINSA en este caso, ha expresado y dice, si han pasado más de 15 minutos con una conversación o una cercanía de menos de 2 metros, sin la utilización de la mascarilla, entonces se le considera contacto estrecho. No es que una persona sale positiva en su resultado y que está en la misma oficina o estuvo en el mismo espacio e inmediatamente ya se le va a considerar contacto estrecho. Esto es importante porque de ahí nosotros partimos y tomamos en consideración quién va a ser el que debe ir a hacerse una prueba y pues va a ser considerado para los 5 días de cuarentena. Ok, perfecto. En el caso de que veamos que en efecto se hace este contacto estrecho, una persona que digamos que almuerza junto a un compañero, no tienen el debido distanciamiento o cualquiera que sea la ocasión en la que mantienen ciertos minutos juntos sin el uso de la mascarilla, se declara ya como contacto estrecho. Esta persona que vaya a hacer esta cuarentena de 5 días, ¿cómo se cataloga entonces para el tema del cobro de su salario? Bien, aquí vienen dos escenarios y es excelente tu pregunta. Aquí se vienen dando dos escenarios. Primero, al hacerse la prueba, se debe contar cierta cantidad de días del último contacto, del contacto estrecho, si no ha tenido síntomas, para entonces evaluarse, hacerse la prueba, ya sea por un PCR, que es mucho más exacto, o la prueba de antígenos si ya tiene síntomas. Eso es lo principal. Y ahí entonces se bifurca la situación. Por un lado, si la persona sale positivo, ya se entiende pues que es un COVID positivo. Si Correcto. la persona está en los 5 días todavía, se ha hecho la prueba, no se ha dado los resultados, está en la cuarentena, que es la pregunta que me has dicho. Estos 5 días, el trabajador, en este caso, debe mantenerse en un aislamiento o en una cuarentena. En este momento se están evaluando las opciones en materia laboral de qué hacer con esos 5 días. Lo primero que se ha manifestado es la utilidad del teletrabajo como herramienta principal. Recordemos que el teletrabajo es una herramienta que se ha utilizado desde el principio de la pandemia e incluso hasta se ha reglamentado la misma. Más del 50% de las empresas en el país lo han estado poniendo a disposición, lo han estado poniendo en práctica, lo ponen pues para la utilidad de la productividad como tal, por un lado. Por otro lado, también se ha combinado a la utilización de esos 5 días en cuanto a las vacaciones que pueda tener el trabajador. Es decir, se deben descontar de las vacaciones pues, que tenga ese trabajador. Y como tercer escenario, también puede darse el adelanto de esos 5 días como si fuesen vacaciones, es decir, vacaciones adelantadas. Pero muy importante,
debe existir una comunicación y un entendimiento entre el empleador y el trabajador. Ellos, al ponerse de acuerdo estos 5 días, incluso pudiesen hacer un arreglo para posteriormente hacer esa recuperación de ese tiempo, ya sea que ese trabajador posteriormente se quede más de las 8 horas de su jornada diaria. Eso puede hacer esa recuperación del tiempo, pero muy importante y debe ser la regla general aplicada para todas las empresas de una relación, una conversación empleador con trabajador. Ok, entonces, para recapitular, se debe entonces, si se puede, eliminar de los días de vacaciones, continuar con teletrabajo y si no, adelantar vacaciones. Principalmente teletrabajo. Ok. Si en la empresa está la opción de utilizar el teletrabajo, pues que sea la primera opción. Segunda opción, utilizar lo que serían tus vacaciones. Y tercera opción, pues puede darse el tema de las vacaciones adelantadas, pero no debe descartarse, porque debe ser lo principal, el acuerdo que pueda llegar empleador y trabajador para la recuperación de esos 5 días. Si Ok. ellos deciden posteriormente quedarse un poco más de tiempo después de su jornada diaria, lo pueden hacer un arreglo y pueden hacer esa recuperación de tiempo. En el caso de servicios profesionales, como ellos se les paga por el trabajo que hacen, ¿no aplica esta norma o sí? Bien, lo principal es, recordemos cuál es el tema de los servicios profesionales, ¿no? Una contratación totalmente diferente a la relación laboral como nosotros comúnmente lo vemos en cuanto a un trabajador y un empleador. Eso primero que todo. Segundo, que sobre todas las cosas, y es muy importante que quienes nos ven, quienes nos escuchan, deben tener claro, trabajador y empleador tienen la responsabilidad de sentarse y acordar, deben sentarse y acordar cómo puede hacerse esa recuperación. Debe ser pactado. Salvo pues que nosotros, dependiendo de las siguientes semanas, como se está dando el crecimiento de casos, pues se emita, que sea un decreto, tal vez un decreto pues en donde se venga a normar sobre estos 5 días. La regla general es que principalmente debe sentarse empleador y trabajador y acordar esa recuperación de tiempo. Ok, ahora nos vamos, entonces, esto es en el caso de esa persona que tiene que guardar una cuarentena de 5 días. Si le sale nuevamente negativo, entonces tendría que regresar a su puesto de trabajo optando por estas opciones que usted acaba de mencionar. En el caso de que sea COVID positivo y tiene que cumplir este aislamiento de 10 días, entonces se descuenta ¿de dónde? Se descuenta de los 18 días que anualmente tiene el trabajador como incapacidad. En cuanto a los 10 días, fíjate, ahí no hay tanta complicación, no hay tanto problema realmente, porque en efecto el trabajador a lo largo de un año tiene un fondo, vamos a usar este concepto, tiene un fondo de 18 días al Al año año. en donde pueda utilizarse de manera pagada para incapacidad en caso de enfermedad. Y como se ha dicho, el COVID es una enfermedad. Claro. Así que se va a utilizar, se va a descontar de estos 18 días. En este aspecto realmente no hay tanta complejidad, no hay tanta duda, tanto problema. La incertidumbre y la complejidad radica en esos 5 días. Esos 5 días en que el trabajador no está positivo por COVID, sin embargo, tampoco puede estar por un tema preventivo en su puesto de trabajo. Y se habla de 5 días porque médicamente se ha explicado que es el periodo hasta de 5 días que puede tener incubación el virus en el cuerpo humano, en donde puede estar dándose algunos síntomas. Lógicamente se motiva a que sea pasado el cuarto día donde se realice una La prueba prueba. para hacer más certera el resultado de Claro. la prueba. En el caso de no contar ya con este tiempo de 18 días de incapacidad, ¿qué podría hacer el trabajador o qué optaría por hacer esta persona? Bueno, está difícil que en este momento que está empezando el año ya no tenga los 18 días, ¿verdad? Sin embargo, se aplica la norma de todo lo que sucedería cuando se exceden los 18 días por incapacidad. Lógicamente, se emite una certificación por parte de la Caja de Seguro Social y pasado esos 18 días, pues le compete a la Caja de Seguro Social hacer el pago por lo que sería esta incapacidad. Ok, y en el caso de ser contacto estrecho
por más de una vez, ya sea, digamos, el ejemplo de que alguien fue contacto estrecho en su casa, pero pasado unas semanas es contacto estrecho en el trabajo, ¿cómo se hace en ese tema? Es la parte más compleja de esta situación, Madeleine. La verdad es que ese es el elemento que nos tiene analizando bastante, toda vez que es muy posible, es muy Sí, claro, en estos momentos donde se probable están que se dando esta dé. cantidad de casos positivos en el país, en donde podemos tener familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que están en este momento con el virus, es probable que Sí, podamos ser contacto estrecho de más de una en persona. efecto. Así es. Puede pasarte, como tú bien lo has señalado, puede pasarte en casa, puede pasarte con el grupo de trabajo, puede ser que hagas una entrevista, puede ser que hagas una reunión. Sí, claro. Entonces, como son esta situación, como es tan particular, la mejor forma es lo preventivo. Y lo preventivo es, debes cuidarte en todo momento y no bajar la guardia. ¿Cómo no bajamos la guardia? En tu trabajo, evitar comer con los compañeros de trabajo, no quitarte la mascarilla, mantener la distancia de 2 metros. La parte difícil es en tu casa, en tu burbuja, lógicamente con tu esposo o tu esposa, tus hijos, con quien tú vivas bajo el mismo techo. Es la parte difícil porque Claro. muy poco probable que las personas estén con mascarilla porque es tu burbuja. Sin embargo, tú debes ir reduciendo el riesgo. Si tú reduces el riesgo en tu casa únicamente, pues bueno, ahí entonces tendrías el problema del contacto estrecho. Sin embargo, se debe evitar que haya ese contacto estrecho en tu puesto de trabajo. Por ejemplo, nada hay que hacer conversando con un compañero sin la mascarilla, ambos sin mascarilla. Utilizar la careta como otra herramienta alterna. Utilizar careta y mascarilla. Tener la distancia de 2 metros. Evitar las reuniones masivas. Si se ha hablado tanto del aforo, no hacer reuniones extensas en tiempo y amplias en cantidad de personas. Entonces, si te das cuenta, la situación es sumamente compleja. Entonces debemos enfocarnos en las medidas preventivas. Y lamentablemente, ahora una manifestación de cariño, como un abrazo, dar la mano, un beso, increíblemente nos pone en peligro. Así Claro. que hay que evitarlo. Señor Jordán, están analizando desde el Ministerio de Trabajo llevar a la Asamblea algún tipo de norma o lanzar tal vez algún decreto especial en donde se pueda regir de una manera escrita, ya que de forma que sea formal, cuáles son los lineamientos en temas laborales en medio de esta crisis. Sí, en efecto, estamos evaluando el aspecto de los 5 días de lo que sería la cuarentena o este aislamiento. Ese es el elemento fundamental porque al final, si no se cumplen las medidas preventivas, pues que se debiese tener al final, ese trabajador pudiese estar en contacto estrecho varias veces en varios momentos Claro. a lo largo de un año. Entonces, lógicamente, todas las medidas que pudiese yo mencionar, ya sea la deducción de vacaciones, las vacaciones adelantadas, por increíble que suene, pero pudiesen agotarse. Claro. Entonces, en efecto, estamos evaluando qué otra medida pudiésemos tener, ya sea por medio de un decreto, de buscar de una forma material o escrita, que es tu pregunta, poder entonces mencionarla y cuál sería el lineamiento tanto para empresas como para trabajadores. Pero insisto, lo importante son las medidas preventivas. Fíjate, solamente hablé de no usar la mascarilla o de no usar la careta en el puesto de trabajo porque te pone en riesgo. Lógicamente, hay otras medidas que tú debes implementar. De salida, como te mencioné, el uso constante y en todo momento de la mascarilla. Comer, de ser posible, solo en tu puesto de trabajo, en el lugar donde tú puedas comer. Pero también evitar las aglomeraciones. No es momento para tanta fiesta. No es momento para tantas reuniones desmedidas. No es momento para tantas actividades bailables. Lamentablemente, no es momento para hacerlo. Entonces, aquí muy importante es la concienciación. Se ha visto que a lo largo de los meses
las personas han dejado de utilizar el gel alcoholado. No sé si tú lo has podido ver en tu puesto de trabajo con tus compañeros. Al principio, el gel se agotó en los supermercados, en las farmacias. La utilidad del alcohol también. El lavado de manos se había agotado. Conforme fue pasando los meses, un sentimiento ya un poco de dejadez fue abrumando un poco, ¿verdad? Ahora hay que continuar, hay que regresar a eso. La utilidad Claro. del gel alcoholado y el lavado de manos constante. Definitivamente regresar a lo básico en medio de toda esta Así es. cantidad de casos positivos. Señor Jordán, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias Bueno, y por hacer docencia. Que tenga buenas noches. gracias a ustedes. Buenas noches. Raúl Jordán, él es asesor del despacho superior de Mitradel, pues dándonos toda esta información valiosa, haciendo docencia de lo que se está analizando en temas laborales con todo este incremento de casos positivos en nuestro país.